Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo lleno de chismes, sorpresas y... Kerem y Hande. Sí, como lo escucharon. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, específicamente en un evento que ha hecho temblar las redes sociales, la fiesta secreta de cumpleaños de Kuantalu. Pero no cualquier fiesta, amigos. Una fiesta llena de estrellas, glamour y, por supuesto, mucho drama. Para los que son nuevos por aquí, déjenme presentarme. Soy y en este canal nos encanta hablar de series turcas, de sus protagonistas, de sus romances y, por supuesto, de todos los cotilleos que los rodean. Si te gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, este es tu canal. Y para que no te pierdas nada, absolutamente nada, te invito a que te suscribas ahora mismo. Dale al botón rojo o activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no te pierdas ni una sola primicia. Ya lo sabes, suscríbete. Bien, ahora sí al grano. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como les dije, de la fiesta de cumpleaños de Kuantalu. ¿Quién es Kuantalu? Para los que no lo conocen, Kuan es un actor y modelo turco muy reconocido, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Ha participado en varias series y películas, y es muy querido por el público. Pero lo más importante, amigos, es que la fiesta de cumpleaños de Kuantalu fue secreta. Sí, así es. No se anunció públicamente, se mantuvo en secreto hasta el último momento, y eso, por supuesto, nos despierta la curiosidad. ¿Quiénes estuvieron invitados? ¿Qué pasó en la fiesta? ¿Y hubo encuentros inesperados? Todas esas preguntas y muchas más las vamos a responder en este vídeo. La información, como suele pasar, llegó a nosotros por diferentes fuentes, redes sociales, algunas filtraciones, y por supuesto, el olfato agudo de los paparazzi que siempre están al acecho de las estrellas. Y por supuesto, el foco principal de nuestra historia de hoy son dos nombres que han sido tendencia en los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja más querida de la televisión turca. ¿Estuvieron en la fiesta? ¿Qué interacción tuvieron? ¿Hubo miradas cómplices? ¿O prefirieron mantenerse distantes? Prepárense porque esto se pone bueno. Primero vamos a hablar de la logística de la fiesta. La fiesta se llevó a cabo en un lugar, digamos, bastante exclusivo. Se rumorea que fue en un lujoso hotel en Estambul, con vistas impresionantes del Bósforo. Imagínense la escena, luces, música, comida exquisita, y por supuesto, una lista de invitados que era un verdadero quién es quién de la farándula turca. Aparte de Kuantalu, por supuesto, se esperaba la asistencia de muchos de sus amigos y colegas del medio. Actores, actrices, modelos, productores, directores, la crema y nata de la sociedad turca. Y por supuesto, la expectativa era máxima al saber si Kerem y Hande estarían entre los invitados. Ahora, hablemos de la llegada de los invitados. Los paparazzi, como les decía, estaban apostados en las afueras del hotel, intentando captar las mejores imágenes y, por supuesto, tratar de adivinar quiénes serían los afortunados en ingresar. Las redes sociales se encendieron con las primeras fotos y vídeos. Los fans estaban como locos analizando cada detalle, cada outfit, cada gesto de los famosos que iban llegando. Lo que sí es seguro es que hubo un despliegue de elegancia y glamour. Las actrices lucieron vestidos espectaculares, peinados impecables y maquillajes perfectos. Los hombres, por su parte, optaron por trajes elegantes y sofisticados. Era una verdadera pasarela de moda. Pero, ¿y Kerem y Hande? ¿Llegaron juntos? ¿Llegaron por separado? ¿Cómo fue su llegada? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los primeros reportes indicaban que Hande Erçel llegó sola. Vestía un elegante vestido. Por su parte, Kerem Bürsin, pues, tampoco llegó acompañado. Se dice que lucía un traje impecable con una sonrisa que lo iluminaba todo. El hecho de que llegaran por separado, por supuesto, generó aún más especulaciones. ¿Intentaban evitar a los paparazzi? ¿Querían mantener las distancias? ¿O simplemente fue una coincidencia? Ya saben cómo son estas cosas, todo alimenta la curiosidad. Lo que sí sabemos es que, según fuentes cercanas, ambos se mostraron muy amables y sonrientes con el resto de los invitados. Ahora entremos en el meollo del asunto, ¿qué pasó dentro de la fiesta?
Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa, ya que obviamente no teníamos acceso directo. Pero gracias a las filtraciones, a los comentarios en redes sociales y a las fotos y vídeos que lograron captar algunos asistentes, podemos hacernos una idea de lo que ocurrió. Se dice que la fiesta fue increíblemente divertida. Hubo música en vivo, un DJ que puso a bailar a todos y, por supuesto, mucha comida y bebida. Los invitados disfrutaron de la compañía, de la conversación y de la celebración del cumpleaños de Kwan. Pero, ¿y Kerem y Hande? ¿Cómo interactuaron entre ellos? Según los rumores, Kerem y Hande no se mantuvieron completamente distantes. Al parecer, se cruzaron en varias ocasiones, intercambiaron algunas palabras y hasta se dice que hubo un par de momentos en los que estuvieron conversando animadamente. Pero claro, no se sabe exactamente de qué hablaron. ¿Revivieron viejos recuerdos? ¿Intercambiaron bromas? ¿O simplemente hablaron de lo que están haciendo actualmente? Las fotos y vídeos que se filtraron muestran algunos de estos encuentros. En una de las imágenes, se puede ver a Kerem y Hande conversando en un rincón de la fiesta, con gestos amigables y sonrisas. En otro vídeo se les ve bailando en la pista, aunque manteniendo una distancia prudente. Pero claro, cada uno puede interpretar estas imágenes a su manera. Algunos dirán que son simples amigos que se cruzan en una fiesta, otros dirán que hay algo más. Y la verdad, amigos, es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Un detalle interesante es que, según algunas fuentes, hubo un momento en la fiesta en el que se proyectaron algunas fotos de Kwantalu en la pantalla grande. Y entre las fotos apareció una foto de Kwan con Kerem y Hande. La reacción de los presentes fue mixta, algunos rieron, otros aplaudieron, otros se quedaron mirando fijamente. ¿Qué significó esto? ¿Fue un guiño a la relación de Kerem y Hande? ¿O simplemente fue una casualidad? Otro rumor que circuló es que durante la fiesta, Hande y Kerem estuvieron hablando sobre sus proyectos actuales y futuros. Al parecer, ambos están muy enfocados en su carrera profesional. Hande, por ejemplo, está. Y Kerem, por su parte. También se dice que hubo algunos momentos de tensión durante la fiesta. Al parecer, algunos amigos de Kerem y Hande intentaron acercarlos, pero ellos se mostraron un poco reticentes. ¿Será que aún no están preparados para revivir su pasado? ¿O simplemente prefieren mantener una relación de amistad discreta? Lo cierto es que la fiesta de cumpleaños de Kwantalu fue un verdadero evento. Un evento que nos dejó con muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Qué futuro les depara a Kerem y Hande? ¿Volverán a estar juntos? ¿O simplemente seguirán siendo amigos? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que seguiremos muy de cerca sus pasos, atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier señal que nos indique qué está pasando en sus vidas. Ahora pasemos a analizar las consecuencias de esta fiesta. ¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Pues, como era de esperar, la fiesta de cumpleaños de Kwantalu fue el tema más comentado en las redes sociales durante varios días. Los fans de Kerem y Hande enloquecieron. Crearon hashtags, analizaron cada foto y vídeo, y debatieron sobre la posible reconciliación de la pareja. Los memes y los comentarios graciosos no se hicieron esperar. Muchos fans bromearon sobre la tensión entre Kerem y Hande y sobre las miradas cómplices que, según ellos, se habían lanzado durante la fiesta. Otros, por su parte, expresaron su esperanza de que volvieran a estar juntos. Y por supuesto, no faltaron las críticas y los comentarios negativos hacia ambos actores. Ya saben, hay de todo en este mundo. Además, la fiesta de Kwantalu sirvió para recordar la relación que tuvieron Kerem y Hande. Una relación que fue muy mediática, muy seguida por los fans, y que dejó una huella importante en la historia de las telenovelas turcas. Revivir la memoria de esta pareja aviva la llama de los fanáticos, aviva el interés en sus vidas y nos mantiene a todos pegados a la pantalla, esperando saber qué va a pasar. En definitiva, la fiesta de cumpleaños de Kwantalu fue un evento que generó mucha expectación, que nos dejó con muchas preguntas y pocas respuestas, y que por supuesto, alimentó la conversación en las redes sociales. Y como siempre, nosotros los fans estamos aquí para analizar cada detalle, para especular sobre lo que podría pasar y sobre todo, para disfrutar de todo el drama y la emoción que nos brindan nuestros actores turcos favoritos. Y ahora, ¿cuáles son las posibles conclusiones de todo esto? Es difícil saberlo con certeza.
Pero basándonos en lo que hemos visto, oído y analizado, podemos sacar algunas conclusiones provisionales. Primero, Kerem y Hande siguen manteniendo una relación, digamos, ambigua. No son novios, no son pareja, pero tampoco se ignoran. Siguen teniendo contacto, siguen coincidiendo en eventos sociales y siguen siendo amigos. Segundo, parece que ambos están muy enfocados en sus carreras profesionales. Están trabajando en nuevos proyectos y están muy ocupados. Esto podría explicar por qué no se han dado una nueva oportunidad en el amor. Tercero, el reencuentro en la fiesta de Kwantalu demuestra que aún hay algo de química entre ellos. Se nota que se llevan bien, que se divierten juntos y que se tienen cariño. Pero, ¿es suficiente para volver a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Y cuarto, la fiesta de Kwantalu sirvió para alimentar la esperanza de los fans. Muchos fans quieren verlos juntos de nuevo y esperan que en algún momento decidan darse una nueva oportunidad. En resumen, la fiesta secreta de cumpleaños de Kwantalu fue un evento lleno de sorpresas, glamour y sobre todo, mucho misterio. Vimos la presencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos figuras clave en el mundo de las telenovelas turcas, y pudimos atestiguar los momentos de interacción y los misteriosos detalles que acompañaron este encuentro. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo sobre la fiesta de cumpleaños de Kwantalu. Hemos repasado todos los detalles, desde la llegada de los invitados hasta los rumores y las especulaciones sobre Kerem y Hande. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la fiesta? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció el outfit de cada uno? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y sorpresas del mundo de las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.